pregunta ya nos plantea qué significa o qué significó la iniciativa Yasuní-ITT. Dejar una cantidad de petróleo en el subsuelo, no extraerla, buscando una compensación internacional que represente al menos la mitad de los ingresos que se podrían haber obtenido de la exportación de petróleo. Esto se hace en un lugar muy pequeño en términos relativos, que está en una esquina del Parque Nacional Yasuní. Hay que anotar que el nombre ITT viene de los campos Ispingo, Tambococha, Tiputini, ITT. Esto representa una región de más o menos 200.000 hectáreas, que es, insisto, una parte del Parque Nacional Yasuní, que tiene algo así como 900.000 hectáreas. Este es el punto de partida. La pregunta que nosotros nos hacemos en este momento, antes de analizar por qué esta iniciativa, al menos a nivel gubernamental, ha fracasado, es que en un país como Ecuador se haya propuesto esta idea. Esta idea aparece a primera vista bastante loca en un país cuya economía depende del petróleo. Ecuador exporta petróleo proveniente del nororiente de la Amazonía desde agosto de 1972, más de 41 años. La economía ecuatoriana, que antes dependía fundamentalmente del banano y antes aún dependía del cacao, pasa a depender del petróleo. El petróleo representa en la actualidad cerca del 60% de las exportaciones del país, representa un 35% de los ingresos fiscales y en relación al Producto Interno Bruto se acerca a un 17-18%. El petróleo en suma es muy importante para la economía ecuatoriana y el petróleo del ITT representa más o menos un 30% de las reservas del país. Estamos hablando de un petróleo que tiene un volumen de 1.000 millones de barriles en total y que es un petróleo de baja calidad. Para la gente que entiende del petróleo, es un petróleo de menos de 15 grados API, un petróleo con una gran cantidad de azufre y que cuando sea extraído tendrá una gran cantidad de agua. La relación agua-barril de petróleo va a ser de un barril de petróleo, 10 barriles de agua contaminada o agua de formación. La pregunta que nos hacemos aquí es, ¿cómo en un país cuya economía depende del petróleo, en un país cuya sociedad tiene una suerte de ADN extractivista, hemos vivido de productos primarios mencionados ya, cacao, banano, petróleo y otros, planteamos no extraer el petróleo? Esta es una idea loca y la reconozco así de entrada porque a primera vista no es fácil comprender que un país sacrifique una importante cantidad de petróleo para cubrir otras necesidades a través de una contribución internacional. Les hago esta primera puntualización y anoto algo más. Personalmente vengo del mundo del petróleo. Antes de haber sido ministro de Energía y Minas, yo ya he trabajado en actividad petrolera, fui marketing manager de la empresa estatal de petróleo y hice mis estudios hace mucho tiempo atrás en la República Federal de Alemania sobre temas de energía y sobre temas de petróleo. Pero las razones por las cuales personalmente fui cambiando de una posición pro-petrolera a una posición de protección de la vida en términos amplios tiene que ver con un proceso muy largo. Y aquí anotaría yo lo siguiente, como punto básico para entendernos. No se trata de una idea que surge de la cabeza de una sola persona. No se trata de una idea que surge solo en el actual gobierno del presidente Correa. Esta idea se fue construyendo paulatinamente en las últimas décadas. 40 años de explotar el petróleo en la Amazonía dieron lugar a una serie de procesos de respuestas en contra de esa actividad petrolera. Tenemos como problemas sumamente graves y preocupantes la contaminación generalizada del suelo, del agua, del aire en el nororiente de la Amazonía ecuatoriana.
Tenemos como un problema sumamente preocupante el hecho de que son justamente las provincias petroleras, Sucumbíos y Orellana, las provincias con mayores niveles de pobreza de todo el Ecuador. Estamos hablando de índice de pobreza del 85-88%. Si hablamos de la pobreza extrema, estamos hablando de índices que fluctúan entre un 35 y un 38%. Y si seguimos profundizando en el tema, nos encontramos con que justamente en aquellas provincias petroleras, los niveles de enfermedades, sobre todo catastróficas, alcanzan valores sumamente elevados. El cáncer, por ejemplo, que es una enfermedad que todos sabemos azota a la humanidad, tiene impactos mucho más altos en las provincias petroleras. El promedio del cáncer en las provincias petroleras de Ecuador fluctúa alrededor del 31%, cuando el promedio nacional es de un 11 y un 12%. Y pondría un punto adicional. Durante esta actividad petrolera, en los primeros años, cuando intervino directamente la compañía Texaco, luego Chevron Texaco, se produjo incluso la desaparición de pueblos en aislamiento voluntario o pueblos ocultos o no contactados. Desaparecieron 2 pueblos enteros, los Tetetes y los Anzahuari. Ese es un hecho real y ese es un punto medular para entender lo que está pasando en el Ecuador y por qué se propone esta iniciativa Yasuní-TT. Luego, no solo los problemas, sino las respuestas de las comunidades indígenas y de colonos a la actividad petrolera. Tenemos, y muchos de ustedes tienen que conocer lo que significa un juicio planteado por esas comunidades a la compañía Chevron Texaco. Tenemos también reclamos de otros sectores de la sociedad que tienen que ver con la defensa de sus territorios en contra de la actividad petrolera. Podría mencionarles muchos casos, pero me centro más del caso de la Chevron Texaco en la defensa del territorio de Sarayaku, donde una comunidad recurrió inclusive a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para conseguir ciertos resguardos y ciertas protecciones. En síntesis, esta es una iniciativa que surge de la vivencia de un proceso que nos lleva a cuestionar la actividad petrolera. Y ahí personalmente tengo que asumir, más allá de esas reflexiones mencionadas, la conclusión de que el petróleo no nos va a abrir la puerta al desarrollo. Yo no conozco, y he estudiado ya mucho tiempo esta materia, el caso de ningún país en el mundo que se haya desarrollado teniendo como fuente preferente de financiamiento de su economía el petróleo. Ninguno. Algunos de ustedes podrían estar pensando en Noruega, pero Noruega, cuando incorporó el petróleo a su actividad económica en 1974, y era un país desarrollado, tenía una sociedad con niveles de equidad aceptables, tenía una economía con un aparato productivo vigoroso y tenía además una sociedad y una institucionalidad política para tomar decisiones democráticas sobre el uso de esos recursos que no le eran indispensables. Entonces, llegamos nosotros a esta propuesta básica que se fue construyendo en Ecuador y fuera del Ecuador, que es otro punto que hay que anotar. Porque esta iniciativa tuvo una serie de planteamientos básicos ya en los años 90, cuando, por ejemplo, en Nigeria se propuso dejar el crudo en el subsuelo en el delta del Níger. Y paulatinamente, en la búsqueda de la humanidad de respuestas a los temas derivados del calentamiento global, de los cambios climáticos y todas sus repercusiones, se plantea la necesidad de dejar una gran cantidad de petróleo y de carbón en el subsuelo porque el equilibrio ambiental no permite su explotación. Esto incluso se mencionó aquí a la revista The Economist, que no es una revista que podemos catalogar de revista ecologista, reconoce la necesidad de dejar una gran cantidad de recursos energéticos que pueden seguir siendo explotados, pero que van a afectar el equilibrio global. Desde esa perspectiva, entonces, la iniciativa surge con el objeto de lograr los siguientes objetivos fundamentales. 1, proteger la vida de
los pueblos en aislamiento voluntario o pueblos ocultos, porque en esta región del ITT y del Yasuní, no solo en el ITT, sino en el Yasuní, hay pueblos en aislamiento voluntario, como son los Tagaeri, los Parmenane, los Oyomenane, los Ibene, y pueden haber otros grupos que no los conocemos porque efectivamente en una selva virgen viven de una manera aislada. Un segundo motivo fundamental: esta es una zona de altísima biodiversidad. Para ponerlo en términos más gráficos, esta es una suerte de arca de Noé. O, si ustedes quieren ponerlo en términos tecnocráticos, es un gran banco de información genética. En esa región, por efecto de la glaciación, se concentró una gran cantidad de vida. Para poner una cifra que puede ser más ilustrativa, en una hectárea del Yasuní, en una hectárea del ITT, hay un mayor número de especies de árboles y de bejucos nativos que en toda América del Norte, Canadá, Estados Unidos, incluyendo México. En un solo árbol del ITT, del Yasuní, se puede encontrar un mayor número de especies de escarabajos nativos que en toda Europa. Lo que hay ahí entonces es una enorme, mega biodiversidad, que tiene incluso potencialidades económicas, pero no lo planteamos desde ese punto de vista, al menos por lo pronto. Un tercer elemento importante: no extraer el petróleo del ITT representaría a la humanidad el ahorro de más o menos 410 millones de toneladas de CO2, 1.000 millones de barriles de petróleo pesado, que es el que existe en el ITT, representa una gran emisión de CO2 que seguiría calentando la atmósfera. Desde esa perspectiva, entonces, surgió en Ecuador la tesis, la necesidad de plantear una moratoria petrolera aún antes de que empiece el gobierno del presidente Correa. Cuando empiece el gobierno del presidente Correa, poco tiempo antes, comenzamos ya entonces a trabajar en esta iniciativa. Y como ministro de Energía y Minas recibo yo una serie de propuestas ya mucho más concretas. Yo ya venía desde tiempo atrás trabajando con estos grupos y planteamos la posibilidad de dejar el crudo en el subsuelo. Hay que reconocer que el presidente de la República tuvo la decisión de aceptar esta posibilidad como una alternativa a la extracción de petróleo. Recordemos, Ecuador depende de petróleo. La economía ecuatoriana está atada al petróleo y la sociedad ecuatoriana, sus gobernantes, incluyendo el actual, tienen una suerte de ADN extractivista. Si no hay un recurso de la naturaleza que financie la economía, entramos en pánico. Pero hubo un momento dado, en marzo del año 2007, que se aceptaron estas dos posiciones. Ese es el punto de partida de esta iniciativa: dejar el crudo en el subsuelo, buscando una contribución internacional, o extraer el petróleo del subsuelo. Y empieza entonces una suerte de carrera de las dos opciones. Lo que sucede aquí en adelante es algo que tenemos que analizar y tenemos que decir con absoluta claridad qué es lo que pasó. No se puede aceptar en términos generales aquello que dice el presidente Correa de que el mundo nos falló y que de los países desarrollados son unos hipócritas. Sí, fallaron y son hipócritas, pero hubo otras razones internamente que impidieron cristalizar esta iniciativa. La iniciativa recibe un enorme apoyo internacional. Cuando planteamos la idea, debo reconocer, yo tuve apenas 5 meses de ministro de Energía y Minas, no teníamos mucha expectativa de que esto pueda hacerse realidad, pero comenzamos a recibir señales de dentro del país y sobre todo de fuera del país que apoyaban esta iniciativa. Por ejemplo, el Parlamento alemán, el Bundestag, el día 25 de junio del año 2008, realizó un pronunciamiento con la participación de todos los bloques legislativos del dicho Parlamento a favor de la iniciativa Yasuní-ITT y pidió al gobierno de la señora Merkel que apoye esta iniciativa. Y comenzamos a recibir ciertos respaldos, sin lugar a dudas, pero eso se iría diluyendo en el camino, porque el segundo gobierno de la señora Merkel ya no estuvo dispuesto a apoyar este pedido del Parlamento. Comenzaron a aparecer voces contrarias a esta iniciativa, sobre todo el ministro de Cooperación alemán, Dirk Niebel, que estuvo en contra de esta iniciativa porque veía él, entre otras cosas, el riesgo de que este tipo de iniciativas se multipliquen en el mundo.
algo que yo veo como positivo, porque no necesitamos 2, 3, 4 Yasuní, sino 1000 Yasuní. Pero bueno, ese es el punto de partida y ahí comenzaron las dificultades. Luego hubo un planteamiento incoherente de parte del gobierno. El presidente de la República, que cosechó muchos aplausos a nivel internacional, estuvo en una reunión de Naciones Unidas, en la OPEP, en foros mundiales, tenía un discurso dubitativo, un discurso contradictorio. Un día estaba a favor de dejar el crudo en el subsuelo, al día siguiente estaba diciendo, no, ya vamos a extraer el petróleo. Y eso no generó un ambiente propicio para salvar, para poner en marcha la iniciativa. Además, hubo algunas decisiones que daban claras señales de que el gobierno no se estaba jugando en serio por dejar el crudo en el subsuelo. Menciono un caso, la explotación de petróleo en el bloque 31 que está pegado al bloque ITP, el bloque 31. El hecho de no respetar normas que se habían establecido en la Constitución del año 2008 que protegen a los pueblos en aislamiento voluntario. Estoy pensando fuera del bloque Yasuní, en el campo Armadillo, donde había claras señales de pueblos en aislamiento voluntario. Adicionalmente, el hecho de que el gobierno amplíe la frontera petrolera hacia el sur de la Amazonía ecuatoriana, donde no hay mucho petróleo, pero sí va a haber muchos conflictos ambientales, esa otra señal que no hablaba a todas luces a favor de una propuesta postextractivista. La misma decisión del gobierno de abrir la puerta a la megaminería está en esa línea. Yo noto aquí algo que también debemos rescatar. Hasta el año 2007 había un marco jurídico y una constitución que más o menos permitían este tipo de actividades. Hay que reconocer que en el año 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya interpuso algunos mecanismos para proteger la vida de los pueblos en aislamiento voluntario. Pero desde el año 2008, con la Constitución aprobada en Montecristi, la protección de los pueblos en aislamiento voluntario es mucho mayor que lo que existía anteriormente. Además, en la Constitución del año 2008 tenemos los derechos de la naturaleza como sujeto de derechos, que es un paso revolucionario único a nivel mundial. Desde esa perspectiva, la pregunta que nos hacemos nosotros ahora es, ¿qué pasó? Y vemos con preocupación que este gobierno que planteó la iniciativa para proteger la vida de los pueblos en aislamiento voluntario, para proteger la biodiversidad, para evitar la emisión de CO2 y para abrir la puerta a otra forma de organizarnos la vida de los seres humanos en relación a la naturaleza, a partir del 15 de agosto, hace poco más de 2 meses, el presidente de la República toma la decisión de extraer el crudo del subsuelo. Porque el mundo nos ha fallado, dice él. No hubo un análisis de cuáles fueron los errores, las incoherencias e inconsistencias internas. Y lo que es más grave y preocupante, desaparecen del escenario los pueblos en aislamiento voluntario. Los mapas que teníamos del gobierno que justificaban la iniciativa para proteger la vida de los pueblos en aislamiento voluntario ya no aparecen más, aparecen nuevos mapas donde no están estos pueblos en aislamiento voluntario. Ya aparece la posibilidad de encontrar tecnología de punta para que la explotación del ITT no ocasione un grave problema ambiental, lo cual no es aceptable. Yo incluso en el año 2007, yo fui ministro de Energía y Minas, yo vengo del mundo petrolero, en el año 2007 todavía creía que podía haber una tecnología de punta para evitar los problemas. Pero ya sé, sobre todo luego de la debacle en el Golfo de México, cuando se hundió la plataforma de la British Petroleum, que eso no es posible. No hay tecnología alguna que proteja la vida de los pueblos en aislamiento voluntario. Y la tecnología de punta, en términos ambientales, puede sufrir problemas de fallas humanas o de fallas técnicas. Les voy a poner una visión gráfica de lo que yo veo el problema, cómo veo el problema en la actualidad. Creer que va a haber una tecnología de punta que nos garantice la protección de una zona tan biodiversa y la vida de seres humanos es como creer que Drácula se volvió vegetariano y que le podemos encargar el cuidado del banco de sangre. No hay tecnología que garantice la vida, sobre todo en zonas tan frágiles en términos ambientales. Luego anotamos que el problema de fondo de este gobierno es que no tuvo un concepto político claro y una estrategia definida.
se quedó buscando simplemente recursos económicos. El presidente cosechaba aplausos afuera del país y buscaba dinero. Aplausos y dinero para proteger la vida. Yo creo que esa era una combinación perversa, porque el tema de fondo es ético. La vida se protege aun cuando no haya dinero que provenga de afuera. Y desde esa perspectiva, el gobierno debió haber levantado una tesis con mucho más fortaleza, que es de la corresponsabilidad diferenciada. Todos en el planeta, todos los países, todas las sociedades, estamos obligadas a proteger la vida, la naturaleza, porque los seres humanos somos parte de la naturaleza. No podemos pensarnos al margen de la naturaleza, pero esas responsabilidades son compartidas y diferenciadas. Hay unos países que tienen una mayor responsabilidad que otros, y ese debió haber sido el discurso básico y fundamental. Países como los Estados Unidos, como los europeos, como Japón, causantes de los mayores problemas ambientales. Sabemos hasta la saciedad que las dificultades derivadas de los cambios climáticos, como dice el IPCC, provienen de la actividad del ser humano, pero hay algunos seres humanos que ocasionan mayor destrozo que otros. Esos países, esos seres humanos, esas sociedades deben asumir su cuota de responsabilidad. Y eso nos abre la puerta entonces a la construcción, que es otro de los grandes objetivos de esta iniciativa, de una justicia ecológica global, que enmarque tanto el tema de los derechos humanos, porque de eso se trata, como el tema de los derechos de la naturaleza. Ojalá algún día estemos discutiendo sobre la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, que es otra de las propuestas que está en marcha. Pero el tema real es que ahora el presidente ya no ve riesgo para los pueblos en aislamiento voluntario, que ya no ve riesgo para la biodiversidad y que cree que con el dinero que se va a obtener se resolverán los problemas de pobreza en el país. Esto es lamentable que se maneje este tipo de argumentos. ¿Cuánto es lo que se estima de potenciales ingresos por la exportación de petróleo proveniente del ITT? 40.000 millones de dólares en términos nominales, sin considerar el impacto inflacionario. 40.000 millones de dólares en 22, 25 años. No es que se van a obtener 40.000 millones de dólares al año, no. En 22, 25 años, menos de 2.000 millones de dólares al año. ¿Y cuánto es lo que tuvo el gobierno del presidente Correa en estos 7 años de gestión? Una cantidad, en términos nominales también, de más de 150.000 millones de dólares. Ha logrado reducir la pobreza, como señalaba Matías, eso es un aporte importante en muchos países de América Latina. La pobreza baja de un 37 a un 27%, pero no desaparece. Y no desaparece no solo porque faltan recursos económicos, sino porque no hay voluntad política para enfrentar el tema de la pobreza, que hay que hacerlo afectando la excesiva concentración de la riqueza. En síntesis, en un país como el nuestro, la decisión tomada por el presidente de la República tiene que ver con demandas económicas. La economía ecuatoriana atada al dólar, una economía dolarizada, la economía ecuatoriana atada a créditos internacionales cada vez más provenientes de China y atada al extractivismo, no ha podido superar lo que significa la lógica, la maldición de la abundancia. Y resulta que el Ecuador petrolero es el mismo que sigue presente en la economía ecuatoriana. Yo creo, y que con esto concluyo, Matías, porque tengo que estar ya sobre los 20 minutos, que en Ecuador y en muchos países de América Latina, sobre todo de gobiernos progresistas, no hay como hablar de que se está construyendo el socialismo del siglo XXI. Lo que existe en Ecuador y en los otros países es el extractivismo del siglo XXI, con algunos elementos diferentes del extractivismo neoliberal, pero en esencia atado a la lógica colonial, atado a la extracción de recursos primarios para atender las demandas del capitalismo internacional. En este contexto, concluyo, la iniciativa Yasuní ITT ya no está más en manos del gobierno, está en las manos de la sociedad ecuatoriana, donde se construyó y desde donde se propuso, y estamos avanzando en una consulta popular para que sea el pueblo ecuatoriano el que rescate la posibilidad de dar una respuesta clara y categórica a favor de la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias.